Mucho gusto. ¿Están Lista, listas ¿cómo para estás? comenzar? Estoy bien, muchas gracias también. Aquí ya lista para empezar con nuestra sesión del día de hoy. Ok. Perfecto, vamos a comenzar nuevamente con español y la segunda mitad de la clase la vamos a dedicar a matemáticas. Ujú. Está bien. Sí. Perfecto. Les voy a compartir pantalla. Ustedes me indican si pueden visualizar todo. ¿Ven por ahí mi pantalla? Sí. Sí. Perfecto, si hago una anotación, ¿también la pueden ver? Sí. Muy bien, Sí. gracias. Verifico que esté grabando, sí. Muy bien. Vamos a ver el día de hoy lo que es la diversidad lingüística en la parte de español. También vamos a comenzar a ver géneros periodísticos y en matemáticas vamos a continuar viendo simplificación de fracciones y vamos a ver multiplicación de fracciones. Esperemos si nos alcance el tiempo para ver todos los temas, pero pues vamos a comenzar. Diversidad lingüística. ¿A qué les suena diversidad lingüística o qué entienden por diversidad lingüística? La verdad, no sé. Tampoco yo. Muy bien, la palabra diversidad solita, ¿a qué les suena o la han escuchado? Diversidad. Diversidad. No. No. Perfecto, la diversidad se refiere a la diferencia o distinción, a la variedad de las cosas, animales, etcétera, de personas, de países, de culturas, de todo lo que ustedes puedan clasificar. Pero se refiere a que existe una variedad o una abundancia de cosas que son diferentes. Por lo tanto, diversidad lingüística sería, ahora sí que en resumidas cuentas, la variedad de lenguas dependiendo de la región geográfica. Ok. O de idiomas, si lo pueden también ver así. Vamos a nuestro libro. ¿Alcanzan a ver por ahí el recuadro naranja? Sí. Perfecto. ¿Me podrían ayudar a leerlo, por favor? Dice, recuerde que la diversidad lingüística se manifiesta a través de variantes religiones, culturales y generacionales. Por la manera de hablar de una persona, podemos saber de dónde es o si vive en el campo o en la ciudad. Asimismo, podemos ubicarla en cuanto a su nivel cultural y su edad. La diversidad lingüística del español, más que representar un obstáculo para la comunicación, ha contribuido a enriquecer nuestra lengua. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos habla aquí de las variantes o de la variedad, de la abundancia de la lengua, que si bien puede representarse como que existen muchos idiomas diferentes en todo el mundo, también dentro de esos mismos idiomas existe una variedad o una diferencia, dependiendo, como aquí lo dice, de dónde vive, de su ubicación, de su edad, de su cultura, etcétera, tal como lo vemos en el español. Si recuerdan la clase pasada, estábamos viendo cómo una palabra, dependiendo de dónde te ubicaras, un hablante del español podría interpretarla de maneras diferentes. Pero nos dice que a final de cuentas, pues esto enriquece nuestra lengua, ¿no? Nuestro idioma. Vamos a la siguiente página. Bueno, antes de pasar a esta sesión, vamos a ver aquí un ejemplo. Es una tabla con diferentes formas de llamar a
frutas y algunas otras verduras, me parece, según el país donde te ubiques. Por ejemplo, en México lo conocemos como fresa, pero si vamos a Argentina van a llamarlo frutilla. En Colombia también es fresa, en Venezuela y Perú también. En México es plátano, en Argentina es banana, Colombia banano, en Venezuela es cambur, etcétera, etcétera. Y pues así es como diferentes palabras van enriqueciendo más nuestro idioma. Y pues no te tienes que ubicar necesariamente en el mismo lugar. Si pueden ver, a veces una misma palabra sí coincide dependiendo del país o de la región, pero muchas veces cambia totalmente. Nos dice aquí, comente con sus compañeros. ¿Conoce usted algunas palabras de origen indígena que usemos los hablantes del español? Mencione algunas y escríbalas a continuación. ¿Conocen alguna palabra de origen indígena? No. Mencione cuáles algunas. No, usted, Adriana. No. Vamos a ver algunos ejemplos y verán que muchas de las palabras que utilizamos son precisamente de origen indígena, pero nunca le ponemos como esa atención. Vamos a ver algunos ejemplos. Ok. Vamos a ver primeramente, una palabra de origen indígena se le conoce también como indigenismo. Y nos dice que es una palabra que proviene de lenguas indígenas, como por ejemplo el quechua o el náhuatl, que han sido incorporadas en el idioma castellano. Por ejemplo, la palabra apapacho significa abrazo. Chilpayate se refiere a niño. ¿Las han escuchado antes? Sí. Sí. Perfecto, vamos a ver. Chocolate también viene de una palabra de origen indígena. Cóndor, chicle, chaya, aguacate. Si se dan cuenta, muchas de esas palabras pues las utilizamos en nuestro día a día, pero no les prestamos mucha atención o ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Chango, guacho, caucho, chapulín. Y así nos podemos ir con muchos más ejemplos. Ahorita vamos a ver en nuestro libro algunos otros. Bueno, ya vimos que en realidad sí conocemos varias palabras, sobre todo pues tal vez aguacate, chicle, también veo por aquí barbacoa, iguana y cigarro, coyote, todas esas palabras son de origen indígena. No nos pondremos a estudiar precisamente de cuál lengua indígena viene, porque no terminamos, pero pues ya vimos que realmente sí tenemos en nuestra convivencia ese tipo de palabras. Vamos con esta actividad. ¿Alcanzan a leer bien? Sí. Perfecto. Nos dice, marque con una X los nombres con que conocen en su comunidad las palabras de origen indígena que aparecen en la primera columna. Si lo conoce con otro nombre, escríbalo en la línea de la derecha. Nos dice que en la primera columna aparecen palabras de origen indígena. Vamos a ver cómo conocemos esos objetos, si es con esa palabra o con alguna otra. Por ejemplo, mecate. También puede ser soga o cuerda. ¿Lo conocen de alguna otra forma? Por ejemplo, la soga, yo conozco que es un lazo. Un lazo también, perfecto. Muy bien, la palabra de origen indígena de donde proviene sería mecate, ¿no? Tal vez ya no la usamos como tal, pero pues tenemos otras formas de llamarlo. También está guajolote. Un totol. Un totol. Sí, así. Bueno, mi abuelita tenía y decía, vayan a traer los totoles y era un guajolote. Ajá, Sí, sí. perfecto. Viene entonces de guajolote, ¿no? Sí. También está
ajolote, Renacuajo. que significaría renacuajo también, un cacomixle, No sé qué es. una comadreja, ¿no? Se me parece, ahorita lo... Madreja. Ujú. Después tenemos cuates, ya ven que es muy común cuando Ujú, nacen mellizos o gemelos. Yo creo que esta sí es un poquito más común de utilizar. Chapulín, grillo o saltamontes. ujú. Perfecto. Guarache también es de origen indígena. Sandalia. Ujú. Colibrí es de origen indígena. ¿Cómo lo conocen ustedes? Igual por colibrí. Colibrí. Muy bien. Milpa, Ujú. Papalote. papalote, Ujú. Cometa. Petaca, maleta, valija. Ujú. Tianguis, mercado, plaza. Cancha, campo, terreno. Cocuyo, luciérnaga. terminaron. Pero bueno, aquí vemos cómo todas las palabras de la primera columna, las que mencionamos al inicio, son los indigenismos, las palabras de origen indígena. Muchos sí los utilizamos como tal, o si no vamos teniendo variantes o sinónimos que a final de cuentas significan exactamente lo mismo, pero pues su origen viene del indígena. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo, ya que vimos varios? Mm, no. Perfecto, pero ya les refrescó la memoria, ¿no? Se dieron cuenta de que muchas palabras que ya han utilizado vienen del indígena. Sí. Ujú. Perfecto. Vamos a la siguiente página. Perfecto. Vamos a buscar ahora el significado de estas palabras. Si puedes, Saraí, buscar qué es un anglicismo, Adriana, qué es un galicismo, y yo buscaré un italianismo. Ok. Y enseguida lo compartimos a ver qué encontramos. ¿Cuál me tocó? Creo Primero. que el primero, ¿verdad? Sí, anglicismo. Sí. No, anglicismo. Ustedes me indican cuando lo tengan listo. Bueno, yo lo que Ah, encontré dice galicismo, nombre masculino, palabra, expresión o giro procedentes de la lengua francesa que se usan en otro idioma. Ujú. el anglicismo. Ahí dice que es la expresión, un giro procedente de la lengua inglesa. La palabra, no, no me sale. Anglicismo, no. Sí, 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 es correcto. ¿Gonzo? Oh, Vamos a... ¿Encontraron algún ejemplo de cada uno? Mm, aquí le digo. Por ejemplo, en el mío encontré boutique, que viene siendo tienda, Excelente. cabaret, sala de espectáculos, a menudo de cariz erótico, chef, jefe de cocina o cocinero, Ujú.
Me salió también chofer, que viene siendo el conductor de un automóvil. Ujú. Perfecto. Están muy bien los ejemplos. ¿De anglicismos encontraron alguno? Dice que es parking, Wi-Fi, son unos tipos extranjerismos, es decir, la utilizamos de vocablos de todos los vocabularios. Perfecto. Wi-Fi. ¿Cuál otro ejemplo menciona? Parking. Ahí dice, por ejemplo, parking o Wi-Fi. Perfecto. Muy bien. Y como podrán intuir también, un italianismo es una palabra proveniente del italiano que utilizamos o adaptamos al español. Por ejemplo, tengo aquí alerta. Veré otro que usemos mucho. Esa tal vez no la usamos en México, pero pibe en Argentina, que significa muchacho. Déjenme ver si hay algún otro que sí utilicemos bastante. Acuarela también. Pizza, etcétera, ¿no? Y bueno, si se fijan, son palabras que tenemos muy adaptadas en el español o que las utilizamos tal vez sin la conciencia de que su origen es de otro país, ¿no? Ya hablamos muchos idiomas. No, no es cierto, pero pues esas palabras se van adaptando a nuestro idioma, las hacemos parte de nuestro vocabulario y las adaptamos como propias. Esto ayuda a enriquecer nuestra lengua y pues a la vez a la diversidad, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O algún comentario? Todavía sigo un poquito confundida, pero creo que poquito a poquito lo voy a entender. ¿En qué tiene duda? En la, como usted dice que estos son, por ejemplo, el anglicismo, el galismo, si uno no entiende, uno solamente va y busca uno a Google y hay una mejor traducción. Sí, también, es correcto. ¿Hay alguna palabra de aquí que no entienda? No, no, de aquí todas están bien. Excelente. Y es precisamente por eso, ¿no? Porque las utilizamos o las hemos leído de una forma pues muy, muy frecuente, ¿no? Como ya no decimos tienda de ropa, tal vez decimos boutique, ¿no? O no decimos cocinero, sino chef. Yo sí tengo una. La palabra pibe, ¿qué significa? Ah, muy bien. Les comentaba, en México pues no la solemos utilizar, pero en Argentina es muy común, que significa muchacho o niño. Ok, gracias. Por nada. Vemos aquí que viene del italiano, ¿no? Ujú. Perfecto. ¿Alguna otra duda? No. Muy bien. Es solo como ver el origen de la palabra, ¿no? Que muchas veces no nos preguntamos exactamente de dónde viene, tal como vimos con los indigenismos, que serían palabras provenientes de una lengua indígena, como chicle, chocolate, guarache, aguacate, y todos los ejemplos que vimos anteriormente. Vamos a continuar. Bueno, vamos a leer algunos otros anglicismos, galicismos, italianismos. Vamos a ver si conocemos su significado, ¿no? Yo creo que de varios sí vamos a entender. Por ejemplo, anglicismo tenemos tenis. Puede ser visto como el deporte o incluso el calzado, ¿no? Sí, Sí. Tenemos golf, box, béisbol, overol, pijama,
Champú. Shampoo, correcto. Si se fijan, son otras formas de escribirlo. Ustedes que están más allá en contacto con el inglés, allá obviamente no van a escribir champú de esta manera, ¿verdad? No. Sino así. Ujú. Pero lo hemos adaptado al español. Digo, no decimos jabón para el cabello, sino shampoo. Champú. Ujú. Perfecto. Overall, pues sería overall. Y así con muchas más palabras, ¿no? Ujú. Esas, pues, que vienen del inglés. Vamos a ver ahora los galicismos que dijimos que tenían origen francés. Tenemos hotel, vedette, peluche, debut, bebé, boulevard. ¿Conocen todas estas palabras? Hotel, sí. Peluche, sí. Debut. Debut viene siendo como cuando vas a un show, algo así como algo que hacen los niños o alguien, un evento. Precisamente el debut viene a ser como el inicio, ¿no? Cuando sale tal vez un nuevo artista, dicen, tuvo su debut en tal espectáculo, en tal show, ¿no? Porque fue tal Ujú. vez la primera vez que actuó. Sí. El boulevard. Boulevard, perfecto. Si buscamos el significado como tal, Ujú. pues es una calle o avenida, ¿no? Sí. Oh, sí, 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 sí. Tal Ajá. vez lo usamos como boulevard, así escrito tal cual en el español, pero podemos usarlo como boulevard. Y estas palabras tienen origen francés. Y ya por último, del italiano vienen pizzicato, piñata y espagueti. ¿Han escuchado también estas palabras? Sí, el primero no. Tampoco yo. Pizzicato. Buscando aquí la definición, encuentro que significa alguien que es mezquino y da importancia a pequeñas cosas y se enfada por ellas. Bueno, Como entiende que es algo, alguien de mal modo, ¿no? sería algo como para nosotros como alguien envidioso. Sí, puede No. ser como enojón, como que te encuentra lo malo en los detalles, ¿no? ¿Y entraría la palabra arrogante o no? ¿Cuál, perdón? Arrogante. Puede ser alguien pichicato, puede ser alguien arrogante. Vamos a ver en el italiano. Sí, alguien arrogante, envidioso, como lo mencionan, como de un mal modo, ¿no? Un mal carácter. Y esto viene también del italiano. Piñata y espagueti, pues sí, los tenemos más claros, ¿no? Sí. Sí. Excelente. Bueno, ya vimos aquí más ejemplos de palabras que utilizamos, con las que conversamos usualmente y no nos habíamos preguntado su origen. Ahora ya conocemos varias, ¿no? No nos vamos a ir con las demás porque son demasiadas, pero vamos a continuar. Muy bien, nos pregunta aquí, ¿ha beneficiado o perjudicado la inclusión e incorporación de palabras extranjeras a la lengua española y por qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ha beneficiado o perjudicado la lengua española? Perjudicado la inclusión. Beneficia la inclusión. Yo diría que sí.
perjudicado la conclusión o incorporación de ¿Le ha palabras. hecho bien o le ha hecho mal a la lengua española? ¿Qué opinan ustedes? El tener palabras extranjeras o de origen extranjero. Mm, Yo digo que bien, porque no creo que afecte, yo no creo. Muy bien. Adriana, ¿usted qué opina? Pues yo estoy confundida porque, bueno, si lo vemos de un lado, pues ha perjudicado, ¿verdad? Porque ya no seguimos ahora sí nuestras palabras indígenas y pues sí ha beneficiado porque ya como que nos vamos superando más. Perfecto. Muy buenas opiniones ambas. Se puede ver como de ambas maneras, ¿no? Por un lado, pues está muy bien porque se enriquece el idioma. Tenemos varias formas de referirnos a lo mismo o ya se han arraigado tanto en nuestra forma de expresarnos que ya las adoptamos como nuestras, ¿no? Como veíamos hotel, boutique, muchas palabras más, ¿no? Pero a la vez, pues Ujú. no se debería perder como esa parte nacionalista, ¿no? Tal vez de no perder las palabras indígenas o las que sí son de origen español como tal, ¿no? Pero pues a la vez, pues decimos, no nos perjudica porque pues ya son parte de nuestra lengua y no por eso es que nos vayamos a olvidar de nuestras raíces, ¿no? Sí. Muy bien, excelentes comentarios. Vamos a continuar. ¿Alcanzan a leer este recuadro? Sí, Sí. el idioma español. El idioma español es una lengua que se ha enriquecido con palabras de diversas lenguas indígenas. Por ejemplo, memela y huacal provienen del náhuatl, guarache del tarasco, papaya y loro de la lengua caribe. Asimismo, se han incorporado vocabularios de lenguas extranjeras, tales como el albañil de árabe, arabismos, espagueti del italiano, italianismos, closet de inglés, anglicismos y boutique de francés, galicismos, entre otras. Lee en la revista del módulo el artículo La lengua tiene historia y coméntalo con sus compañeras y compañeros. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos dice aquí que nuestro idioma se ha enriquecido, como ya lo mencionamos, con palabras de lenguas indígenas, pero también de lenguas extranjeras. Y eso al final hace que exista una diversidad para referirnos a la misma cosa, al mismo objeto, al mismo producto en sí mismo, ¿no? Pero pues que ya las adoptamos como nuestras y eso nos hace bien, de cierta forma, ¿no? No vamos a leer la revista porque se nos va la clase, pero vamos a continuar. ¿Tienen algún comentario hasta aquí del tema? ¿Alguna duda? ¿Cómo ven? Entonces ahorita, por ejemplo, estamos hablando sí dice de las palabras del origen indígena, ¿verdad? Por ejemplo, como si estuviéramos hablando palabras de dialectos, porque ¿Mm? por ejemplo el náhuatl es dialecto. Excelente. Ujú. ¿Es correcto? Porque yo sé unas cuantas palabras de náhuatl, pero de ahí no sé más. ¿Desea compartirnoslas? Las sé, pero no las sé escribir. Por ejemplo, Totomacton es gorda, ¿Mm? Clentichihual, ah, creo que ¿qué haces? Cantiau, ¿dónde vas? Clenora, ¿a qué hora es? Ah, mm, Nanacaton, pero ese viene siendo como diciendo marrano, una expresión, porque no es de que estemos hablando de un animal, sino es una expresión de, oh, qué marrano eres, ¿no? Solo unas cuantas, no sé mucho. Excelente, muchísimas gracias por compartirnoslas. Es muy bonito, realmente me encantaría también conocer varias de ellas. Es importante que no se pierdan estos dialectos, ¿no? Porque pues es parte de nuestra cultura como mexicanos. Excelente aportación, muchísimas gracias. De nada. Ujú. Perfecto. ¿Usted será ahí algún comentario, alguna duda?
No, ¿Alguna palabra? no. Muy Es bien, bonito, pero no sé ninguna. muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a la página 99. Perfecto, vamos a ver ahora lo que son los géneros periodísticos. Si lo recuerdan, por ahí en una parte de la evaluación que hicimos al inicio, hablábamos de los géneros periodísticos. ¿Me podrían ayudar a leer su definición? Sí, dice, géneros periodísticos. Los géneros periodísticos son textos en los que se abordan información u opiniones según el objetivo del autor. Su origen data del siglo, no sé, ahí me ayuda porque no me acuerdo. 19. Siglo XIX, cuando la periodicidad diaria de la prensa se afianzó definitivamente. Los géneros periodísticos son palabras de expresión o especies que presentan rasgos en común. Todos los textos periodísticos se emplean para narrar acontecimientos de la actualidad y se difunden en medios masivos de comunicación. Excelente. Por ejemplo, Noticia, reportaje, entrevista, editorial, crónica. perfecto, muchísimas gracias. Nos dice aquí, en resumen, que son textos que tienen algo en común. Todos informan o comparten opiniones según sea su objetivo. Ya vimos aquí algunos ejemplos, como lo son la noticia, el reportaje, la entrevista, editorial y crónica. Vamos a ver unos más adelante también. Y pues todos estos solemos encontrarlos tal vez en el periódico, ¿no? Pero pues ya hay otros medios masivos de comunicación donde también es común que los podamos hallar. Vamos a nuestro libro. El periódico. ¿Ustedes suelen leer el periódico o en algún momento lo solían comprar? ¿Qué comentarios pueden darme al respecto? Hola, hola. Yo Sí, no lo compro. yo tampoco. Pero, por ejemplo, aquí donde vivimos, bueno, aquí hay una, cada esquina, no sé si cada esquina, pero como cuadra podría decirse, hay un puesto donde venden periódicos, no venden, ponen periódicos y son gratis, uno puede agarrar y de vez en cuando yo he agarrado porque solo me gusta leer la sección donde ponen como jugos para bajar de peso, cositas así, pero no leo todo lo que es el periódico. Excelente, muchas gracias. ¿Usted, Saraí, también suele consumirlo o en algún momento lo lleva a consumir? ¿Qué opina? Sí, sí. Bueno, los años anteriores no lo compraba, pero como dice Adriana, hay unas cajas que están aquí en Nueva York como en ciertas, como en ciertos lugares, como cada 3 o 4 calles hay unos estándares de caja con periódico. Y sí, también lo mismo, solamente lo agarro cuando así, tal vez que somos muy flojas para leer, bueno, yo, y solamente lo agarro como para ver qué información o qué es lo que tiene, pero así de mirarlo de la primera parte hasta el último, no. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y es que con el tiempo tal vez se ha perdido esta costumbre, ¿no? Ya solemos buscar las noticias más bien en redes sociales o en internet. Todo ya es por medios digitales, ¿no? Pero pues en algún momento era la única forma de enterarnos de lo que sucedía, ¿no? Sí, 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 todo ha cambiado y es malo, porque no, ya no, por una parte por el papel y por otra que no, nada más lo ojeamos y ya lo botamos. Sí, es verdad, también es realmente un problema de contaminación seguir consumiendo tanto papel. Digo, por ese lado es algo positivo, pero pues era una forma diferente, ¿no?
en años anteriores. Perfecto. Podemos encontrar en un periódico varias secciones, como ahorita lo mencionaron. Hay varias secciones de interés, no todos son noticias o acontecimientos. También se puede encontrar partes de opinión, de deportes, de entretenimiento, incluso tal vez algunos, recetas, excelente, algún crucigrama o sudoku, hay publicidad, muchas secciones, Sí. ¿no? Excelente. Ya comentamos aquí. Perfecto, nos dice, observe los encabezados de los siguientes periódicos. Y ya habíamos comentado por ahí en la primera evaluación qué era el encabezado de un periódico. ¿Pueden recordar a qué se refiere? El encabezado es como lo más importante, Ujú. como algo, por ejemplo, lo que ahorita pasó en México de lo del tren, Ujú. eso sería lo principal que ponen en un encabezado. Exactamente, precisamente es como el titular o el acontecimiento, el título más importante que incluso en el periódico va en letras más grandes o resaltadas, ¿no? Grande. Ujú. Por ejemplo, en el de la izquierda, ¿cuál sería el encabezado? Eh, Las personas, policías, En título como tal, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que más resalta o la frase más llamativa? limpia limpia y el felicito. Ujú. último Excelente. cristal. Exactamente, ese sería el encabezado, es el titular o lo que tiene que llamar la atención en la portada, ¿no? Sí. Después tenemos también subencabezados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos amarran y matan a huésped. Ay, qué feo. Pero bueno, títulos en letra un poco más pequeña que igual llaman la atención, pero no es lo principal. Ujú. Perfecto. Aquí, ¿cuál sería el encabezado en el en el de en medio, perdón? Vivan los juegos. Excelente. Y en el último, ¿Cómo es? Choque bomba en las bolsas de valores de Ya- Yakarta y 15 muertos. es correcto. Ese sería el encabezado, porque ya todo lo demás está incluso en letra muy pequeñita, ¿no? Ujú. Muy bien. Vamos a leer los títulos de estos periódicos, ¿no? O estos contenidos. El primero dice, reclaman decenas de politécnicos que Hacienda les regrese recursos. ¿Me ayudan con los siguientes? Solo con el título. Disparan empresas la cotización de dólares en 10.65 pesos al mayoreo. Perfecto. El siguiente. Se agudizan, ¿se Ujú. dice? Sí, Se agudizan las protestas y la represión militar en Bolivia. muy bien. Ok, ni privatización ni concesión del IMSS, rectifica el presidente. Acusan al gobierno federal de tutelar intereses poderosos en el caso Canal 40. Bien. Protesta de campesinos en 10 estados contra el LTCAN. Perfecto. Vamos ahora con las preguntas. ¿Cuáles de los títulos que aparecen en el periódico corresponden a información general? Perdón, cómo dijo? ¿Cuáles de los títulos que aparecen Oh, en el periódico corresponden a información general o noticias de todo tipo? mm,
Por ejemplo, sería, para mí, ¿verdad? Ujú. Reclaman decenas de politécnicos que la Hacienda les regrese recursos. Muy bien. Ahí estarían como contra el gobierno, tal vez alguna protesta, ¿no? Ujú, Tenemos aquí algo de disparan empresas, la cotización de dólares, pues sería como en la parte o sección de economía, ¿no? sí. Nuevamente, se agudizan las protestas, protestas de campesinos, tal vez todo va como al sector de la política, ¿no? O todo Ujú, del gobierno, pero pues son diversas noticias, ¿no? Realmente sí. ningún título corresponde como a entretenimiento o algo deportivo, pero es también dependiendo del periódico o de la sección donde nos encontremos. No, that's good. Así me gusta. Y nos dice aquí, recuerda que hay periódicos que ofrecen información general, pero hay otros especializados en cierta información, por ejemplo, en deportes o en noticias policíacas, etcétera. Pero pues más Sí. que nada traen de todo un poco, ¿no? Un periódico. Vamos ahora a ver las partes de un periódico. Además del encabezado, vamos al que teníamos acá arriba. ¿Qué otras partes distinguen o ustedes recuerdan que tiene un periódico? Me incluye tal vez el nombre del periódico, ¿no? Sí. Tenemos aquí un apartado de como de los resultados de la lotería, ¿no? De pronósticos. Tenemos imágenes, ya mencionamos el encabezado. Por aquí La también quién, portada. ajá, perfecto, la portada, quiénes participan en el periódico, quiénes lo escriben. Y por El- ejemplo, ahí donde sería la editorial. ¿En qué parte iría la editorial? la editorial Ajá. se refiere al periódico que saca el producto a la El venta, dueño, el, ¿no? ujú, el que imprime. Como por Ajá. ejemplo aquí la prensa, Ajá, el Sol Store, o sea, el nombre como del periódico, ¿no? Sí, ajá. Como aquí, por Oh, ejemplo, ya. tenemos el diario. Ajá. Sí, sí, no sé. Ok, ok. exactamente, correcto. Es el periódico, el nombre por así decirlo, la marca o quien está sacando Ajá. el periódico, ¿no? La Quien marca. quien lo escribe. Ok. Ujú. Muy bien, perfecto. Vamos a ver aquí las partes del periódico como tal. Tenemos aquí otra portada de Excelsior nuevamente, ¿no? Un periódico muy popular aquí en México. Y nos dice que está la cabeza o nota principal, que es el encabezado, ¿no? El titular, la noticia principal. Subcabeza o subencabezado, que es como lo secundario, ¿no? Otra noticia, pero un poco menos importante que la que puse en letras más resaltadas. El fechario, como tal, el día en que se lanza esa edición del periódico. Vamos a ver un poco más hacia abajo, ¿qué más contiene? Pies de foto. Un pie de foto es la descripción de esa imagen. Por ejemplo, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero pues aquí nos pone a una persona, ¿no? Abajo incluye el nombre de esa persona y por qué la están colocando ahí. De lo que se alcance a leer, dice Ángel, no se alcanza a ver su apellido, quien reconoció que la crisis de 1994 exacerbó la desigualdad en la distribución del ingreso. Bueno, es como la descripción, pie de foto. Y grabados o fotografías, que es como tal, pues la imagen, ¿no? De lo que se están refiriendo. Si hablan de algún político, pues van a poner a ese político. Si hubo algún Ujú. incidente, pondrán alguna imagen respectivamente, según lo que se esté informando, ¿no? Y como ya mencionamos, pues un periódico tiene distintas secciones, dependiendo del interés, es como pues lo van a clasificar, ¿no? La intención comunicativa que tenga el periódico.
¿Tienen alguna pregunta o comentario? No. No, hasta ahorita no. Perfecto, pues muy simple, ¿no? Las partes del periódico en una portada. Si nos fuéramos a profundidad, pues también descubriríamos otras secciones, pero pues vamos a continuar. Voy a leer este pequeño recuadro. Nos dice la prensa. Pueden tomar a la prensa como un sinónimo de periódico. Vamos a ver otra definición por aquí. La prensa, también denominado periodismo escrito o periódico. Es un conjunto de publicaciones. Ajá. Es un conjunto de publicaciones expresas que se distinguen en función de su periodicidad, que puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual o anual, o sencillamente periódico. Excelente. Entonces, la prensa también es periodismo escrito o simplemente periódico. Son las publicaciones impresas, ya lo vimos ahorita, la noticia o la entrevista y todo lo que podemos encontrar en un periódico. Y dice que se distingue precisamente porque sale cada cierto tiempo, es periódico, cada día, cada semana, etcétera, dependiendo, ¿no? También puede ser, por ejemplo, una revista de esas a las que te suscribes, que también es periódica porque la recibes cada semana o cada mes, etcétera. Un ejemplo. Sí. Pero como tal, para comprender aquí mejor la definición, la prensa, periodismo escrito o periódico, como medio de comunicación tiene el propósito de informar sobre acontecimientos actuales del país y del mundo, que se vuelven noticias. El periódico tiene una forma de presentación o formato que nos permite saber a primera vista las noticias más importantes y de manera general el contenido de ellas, además de contar con diferentes secciones que consideran los diversos intereses y preferencias de lectura de la gente, de sus consumidores. Entonces, como ya lo mencionamos, pues la portada siempre tiene que tener el encabezado, ¿no? Lo más llamativo o una imagen que pueda llamar la atención de quien lo va a leer para así como pues atraparlo, ¿no? En la lectura, también tener alguna sección de interés, como me lo mencionaban, de recetas o de entretenimiento, X razón por la cual tú consumes ese tipo de medio de comunicación escrito, ¿no? Sí. Perfecto. Y bueno, como tal, en un periódico lo que más vamos a encontrar o lo más común pues es una noticia. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Ok, vamos a leer esta noticia. ¿Alcanzan a verla? Apoyará. Sí, bueno, yo sí. Apoyará la Septur, se pronuncia así, Septur. ¿Sector? Sí. Perdón, apoyará la Septur la promoción de ferias y eventos regionales que generen empleos y la capacidad de divisas ¿Correcto? con el propósito de diversificar los atractivos turísticos en el país de la playa de aventura y ciudades coloniales. Fomentar la generación de empleos y aumentar la capacitación de divisas. La Secretaría de Turismo apoyará la promoción de ferias y eventos regionales que tengan como propósito contribuir a ese objetivo, informó la dependencia. Asimismo, se informó ayer la celebración de la exposición Feria Michoacán 99 al realizarse del 30 de abril al 23 de mayo en la Ciudad de México, considerada dentro de los 5 más importantes del país y en la que se prevé la asistencia, prevé o previe. En la que se prevé, Previe, ¿no? prevé. Previe, ajá, la asistencia
de más de 2 millones de personas, principalmente provenientes de Guanajuato, Colima y Guadalajara, Guerrero, Querétaro y otras, y otras. Participan empresarios industriales como mercanciantes, Comerciantes. artesanos y ganaderos de varios estados de la República que reflejan en sus productos los coloridos y majestuosos trabajos de artesanías y participarán también en el desfile por las principales calles de la ciudad. Esto fue informado en confidencia de prensa por el secretario de Fomento Económico de Michoacán, Francisco Arceo García, que acompañado del director de ferias y exposiciones y la directora de eventos especiales, María Gudiño Navarra, indicó que para salvaguardar la seguridad de los visitantes. Ok, y ahí termina, ¿no? Ya no nos da más información. Pero vamos a No, contestar las preguntas. ¿De quién o qué habla la noticia? ¿De qué habla la noticia? de una feria o una exposición, Ujú, ¿correcto? ¿Qué sucedió o cuál es el hecho del que se habla? de, de que van a ir a exponer sus mejores obras como artesanales. Correcto, promoviendo el turismo, ¿no? Y que ahí va a haber Ujú. artesanos y van a asistir muchas personas. Perfecto. ¿Cómo se produjo? Por medio de la prensa. ¿Cómo se produjo? Ajá, el acontecimiento. ¿Dónde? Por medio de la prensa, no. Mm, pues tal vez sería gracias a la Secretaría de Turismo, ¿no? Que promovió las ferias y eventos. Oh, sí. Ujú, ¿correcto? ¿Dónde sucedió o en qué lugar? Michoacán. Ujú, nos dice que va a ser la Expoferia, ¿no? Por aquí Ujú. estaba. Que va a estar en... En Ajá, diversos estados de la República, ¿no? ajá, correcto. ¿Y cuándo sucedió? Pues eso lo tenemos tal vez por aquí. Bueno, nos dice que anuncian la Expoferia Michoacán del 30 de abril al 23 Al de mayo, ¿no? 23 de mayo. Correcto. Muy bien. ¿A cuál de las preguntas anteriores da respuesta en primer lugar la noticia que leyó? ¿Cuál de las preguntas? Puede ser tal vez al qué sucedió y cuándo, ¿no? Por el título. Apoya la Secretaría de Turismo la promoción de ferias y eventos regionales. ¿Y cuándo va a suceder o en qué momento está pasando? Del 30 de abril al 30 de abril 23 de al mayo. 23 de mayo. Ajá, Ujú. en la Ciudad de México. Muy bien. Entonces, si se fijan, una noticia contesta a estas preguntas. Una noticia que correctamente informa, ¿no? ¿De qué Sí. habla? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes participaron? Ahora sí que cuando uno pregunta, ¿no? Para Sí. saber completamente de un acontecimiento, una noticia responde a todo esto. Y nos Ujú. lo dice aquí mismo. Si me ayudan a leer, por favor. Sí, dice, la noticia es siempre algo nuevo. Por eso es frecuente que en el lenguaje cotidiano saludemos a alguien diciendo, hola, ¿qué, qué nuevas hay? Porque las noticias son las nuevas. Una noticia periodística da respuesta a las preguntas. ¿Quién, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué? El orden es que se da respuesta a estas 6 preguntas.
depende del interés principal que tenga para el lector o la lectura. Saber si primero va el quién o el qué es una decisión que toma quien escribe la noticia, pues es parte de su habilidad identificar que les puede interesar saber primero a los lectores. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Nos dice entonces aquí la noticia, pues es una forma, un medio de comunicación, ¿no? Transmite información respecto a un acontecimiento. Y una noticia bien redactada contesta a estas preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? De lo contrario, estaría incompleta o dejaría al lector con muchas dudas, ¿no? Sí. Tal vez no las contesta en orden, lo dice aquí, ya depende de quien lo redacta, qué pregunta contesta primero, por así decirlo, como ahorita lo identificamos, ¿no? El qué y el cuándo fue lo primero que nosotros distinguimos, pero no necesariamente siempre lo vamos a hallar en ese orden. Lo importante es esto. Una noticia es una forma de comunicar un acontecimiento y dar respuesta a estas preguntas. ¿Tienen alguna duda? No. Perfecto. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí la parte de español y vamos a continuar con matemáticas. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Yo sí estoy bien. Sí. Muy bien. ¿Cómo les fue con su tarea? ¿Pudieron resolverla? Yo creo que sí. Excelente, por ahí la recibí, muchas gracias. Estaba correcta, ahorita vamos a revisarla de todas maneras y vamos a continuar con la simplificación de fracciones. Muy bien, dijimos que al obtener nosotros un resultado de una suma o resta de fracciones o simplemente al tener nosotras una fracción, podemos llegar a su forma más simplificada o más sencilla cuando dividimos el numerador y el denominador entre el mismo número. Vamos a hacer el ejercicio con una de las operaciones que quedó de tarea para refrescar la memoria. Ujú. Dijimos de tarea quedó 6/8 más 3/16. Y dijimos, esto es una suma de fracciones, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar. Ajá. ¿Qué multiplicamos? 6 por 16. Ujú. Y eso nos da como resultado 196, perdón. 96, correcto. Más porque estamos sumando 8 por 3, 8 por 3, correcto. Que sería 24. 24. Y ya por último, Multiplicamos 8 por 16, que sería 128. correcto. Si sumamos los números de 96 más 24, que sería 120. correcto entre 128. Ujú, 120, 128 avos, ¿no? ujú. Muy bien, pero dijimos, ese resultado no es necesariamente la forma más sencilla de expresar la fracción. Podemos dividir el numerador y el denominador entre el mismo valor, siempre y cuando el resultado de esa división sea un número entero, es decir, que no contenga decimales. Sí. Y dijimos, podemos escoger un valor. Podemos comenzar con el 2 o con el número que consideremos adecuado. Ahorita vamos a ver cómo elegir ese número. Pero, por ejemplo, Adriana, ¿usted entre qué número dividió?
El primero, Ajá, no sé si te das cuenta que yo puse dos. Uno lo puse entre 8. ajá, Dividí 120 entre 8. ok, Me salió 15. ajá. Luego puse 128 entre 8. Me salió 16. Entonces, dividió entre 8 ambos valores, ¿no? Ujú. Y obtuvo así 15 15. 16avos, ¿no? Pues, sí. Correcto. ¿Y se puede simplificar más esta fracción? No, porque en 16 sí podría hacerlo, pero en el 15 no. Entonces, Probablemente ya si dividimos entre otro número no nos va a dar un resultado entero. Por ejemplo, si dividimos entre 2, el 16 sí lo puedo dividir entre 2 y me da exacto, sí, pero el 15 8. ya me da con decimal, ¿no? Ujú. O de la Me da misma siete manera. puntos, Ajá, sí, 7.5. correcto. O por ejemplo, diríamos, bueno, 15 entre 3 me da 5, pero 16 entre 3 ya no me da No, un número entero. ¿Hasta ahí bien? sí. Perfecto. Muy bien. Entonces dijimos, simplificamos una fracción para obtener una forma más sencilla de representarla. Sin embargo, Ujú. 15 16avos es lo mismo que decir 120 128avos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aranza, no sé si dio cuenta que yo le mandé dos respuestas. Por ejemplo, en ese que yo le puse 120 entre 4 me daba 30. Ajá. 128 entre 4 me dio 32. Entonces, Ajá. luego puse 30, o lo voy a escribir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, 30, lo dividí entre 2 y me dio 15. Correcto. Muy bien. Y luego puse 32 entre 2 me dio 16 y me vino saliendo el mismo resultado, 15, 16. Es correcto. Está muy bien. Enseguida vamos a ver cómo elegir este número y no simplemente al azar. ¿Cómo sé entre qué valor dividir? Ahorita vamos a ver cómo elegir ese valor, porque si hay números exactos que nos dan como resultado ya la fracción simplificada. Vamos a ver cómo escogerlos. Pero excelente trabajo. Muy bien. Ahora sí que a prueba y error, me imagino, fue dividiendo, ¿no? Bueno, divido entre 3, Sí, divido entre 4. ¿Cuál me da? sí, sí, yo hice varios, nada más que no le mandé todos los rayones que hice. Claro, claro. Excelente. ¿Alguna duda hasta aquí, Saraí? No, todo bien. Te vas a caer, mamá. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo encontrar el número entre el cual yo debo dividir numerador y denominador. ¿Es correcto aquí haber dividido entre 8? ¿Es correcto aquí haber dividido entre 2? Vamos a ver cómo encontrar el valor tal cual sin tanta prueba y error. Y para esto necesitamos saber qué son los números primos. ¿Alguien sabe qué son los números primos? No, eso le iba a preguntar. No me recuerdo, pero sí, ya lo había visto. Creo que los números, creo, ¿verdad? Ujú, No, perfecto. mejor no digo porque no sé. No pasa nada. Muy bien. Los No, números primos son aquellos números que se pueden dividir de forma exacta solamente entre sí mismos y entre uno. Es decir, que si yo divido entre cualquier otro valor que no sea ese mismo número y entre uno, me va a dar un resultado no entero. Es decir, me va a dar un resultado con punto decimal. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, leyendo la definición, los números primos son aquellos números naturales. Paréntesis, ¿cuáles son los números naturales? Los que nos sirven para contar. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Esos son los números naturales.
Entonces, los números primos son los números naturales que solo puedo dividir entre ellos mismos y entre uno. De tal forma que el resultado sea entero. No que no los pueda dividir entre otro valor. Yo puedo dividir un número entre otro eligiendo los que yo quiera. Pero la característica de los números primos es que el resultado es entero solo si se dividen entre ellos y entre uno. Por ejemplo, digámoslo así, el número 4. ¿Entre qué números puedo dividir el 4 de tal forma que el resultado me sea entero, que no tenga decimales? ¿Alguna idea? Repita la pregunta. ¿Verdad? ¿Cómo me dijo la pregunta? Bien. Los ¿Entre qué primos. números puedo dividir el 4 que Entre me 2, salga entero? Ajá, entre 2, correcto. ¿verdad? 4 entre 2, ¿cuánto me da? 2. Me da 2. ¿Entre qué otro número lo puedo dividir? El 2 ¿Uno? entre No. 1. Entre 1. ¿Y cuánto me da? 1. 4. Pero, yo pensé que habías puesto 4 entre 2 es igual a 2. Y el 2 que lo íbamos a dividir. Por eso dije 1, pero está. Muy bien. Sí, seguimos dividiendo el 4, ¿no? Dijimos, lo podemos Ok. dividir entre 2, entre 1. ¿Lo puedo dividir entre 3? Sí. Sí lo puedo dividir, pero ¿cuánto me sale? Sería punto, ¿no? Sí, ya es con punto decimal. Ya no me da un valor entero. Ok. ¿Y entre 4? Sí, porque sale 1. Sale 1, correcto. Y ya si lo divido entre un valor más grande, por ejemplo, entre 5, entre 6, etcétera, ya no me va a dar un número entero. ¿Entre qué números dividimos al 4? Entre 2. Entre 2, ¿entre qué otro valor? Entre 1 Entre 1 y entre y 4. entre 4. Por lo tanto, ¿el 4 es un número primo? Sí. ¿Cuál es la característica de un número primo? Que que se puede dividir y sale número entero. Ajá, pero ¿entre quiénes? Entre el 1, ¿Y entre quién más? 2 y 4. Vamos nuevamente. Un número primo tiene la característica particular de solo poder dividirse entre sí mismo y entre uno. Lo voy a anotar por aquí. Entre sí mismo, que Ajá, viene siendo 4 por 4 y ese sería. ajá. Un número primo es aquel que al dividirlo, bueno, es aquel que para dar un resultado entero al dividir, solo se puede dividir entre sí mismo y entre uno. Nada más. No entre ningún otro valor. Entonces, si yo tengo un número primo, solo lo voy a poder dividir entre sí mismo, o sea, entre ese mismo valor y entre uno. Si lo divido entre cualquier otro número, el resultado ya va a ser decimal, no entero. Aquí el 4, dijimos, lo dividimos entre 2, entre 1 y entre 4. Ya no lo puedo considerar número primo. ¿Por qué? Porque sí me dio entero al dividir entre 2. Ahora sí. Entonces, si hubiera sido un número primo, yo nada más hubiera podido dividir entre 4, o sea, entre sí mismo, y entre 1.
Sí pude hacerlo, pero es que hay más números, como aquí el 2, que lo dividen y sale entero. Ujú. Vamos con otro ejemplo. Vamos a ver si el 2 es un número primo. ¿Entre qué valores puedo dividir al 2 de tal forma que me dé entero el resultado? 2 ¿2 entre 2? sería 1. Ajá. ¿Entre qué otro valor puedo hacerlo? 2 entre 2. 2 entre 1, no. 2 entre 1. ¿Cuánto me da? 1. 1. 2, perdón. 2, 2, Recuerden, 2. véanlo como repartir. Si tengo 2 manzanas para un niño, le tocan 2 manzanas a ese niño, ¿no? Ujú. Perfecto. Ok. Entonces, ¿hay algún otro valor entre el cual yo pueda dividir al 2 de tal forma que el resultado sea entero? No. 2 entre 3, ¿cuánto es? 0.66. Muy bien. ¿Y 2 entre 4? 0.5. ¿Y 2 entre 5? 0.4. Muy bien. Vemos que conforme aumentamos el valor de la división, se va haciendo más chiquito cada vez el número, ¿no? Sí. Es decir, ya no tengo posibilidad de que me salga un número entero en la división. Al contrario, me está disminuyendo el valor. Ujú. Entonces, ¿consideramos al 2 un número primo? Sí, sí, porque solo se puede entre sí mismo y el 1. Y Correcto. solamente usted dijo que tenía que ser entre sí mismo o el 1. Excelente. Porque si lo dividimos ya entre otro valor, ya no nos sale una cantidad entera. Nos sale ya con punto decimal, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, el 2 sí cumple las condiciones para ser un número primo. Solo lo pude Sí. dividir entre sí mismo y entre 1 de tal manera que el resultado siguiera siendo entero. Es decir, pues que ya no tenga punto decimal, ¿no? Ujú. Perfecto. Vamos a probar con otro número. Por ejemplo, el 3. ¿Entre qué valores puedo dividir al 3 de tal forma que me dé un número entero? 3 por 1. 3 entre 1, ¿y cuánto me da? 3. Ok, ¿entre qué otro valor? 3 entre 3. 3 entre 3. ¿Y cuánto Sería me 1. da? 1, correcto. ¿Hay algún otro valor? 3 entre 4 daría 0.75. Correcto. 3 entre 5 sería 0.6. 3 entre 6, 0.5. No, pues ya no. Ya no da, ¿verdad? Mm. Perfecto. Entonces, ¿el 3 es un número primo? Yo No. creo que sí, porque se Sí. dio sí, porque fue 3 entre 1 y 3 entre 3 mismo. O sea, Ajá, fue mismo. Sería correcto. así, un número primo. Sí, es un número primo. Solo puedo dividirlo entre 1 y entre él mismo para que me dé un entero. Porque si ya lo divido entre otro valor, como ahorita me dijeron entre 4, entre 5, entre 6, etcétera, mi resultado ya va a tener punto decimal y eso no es lo que yo necesito. ¿Ok? Muy bien. El 3 también es un número primo. Vamos con el último ejemplo. El 6. ¿Entre qué valores lo puedo dividir de tal forma que me dé entero? 6. 6 entre 3, ¿Y cuánto me da? 2. ¿Entre qué otro valor?
6 entre 1. ¿Y cuánto me da? 6. ¿Cuál otro valor? 6 entre 6. Ujú. 6 entre 2. Oh, sí, ya habíamos hecho 6 entre 2. ¿No? Si nos falta 6 entre 2. Oh, ¿Cuánto? espera, sí. El ¿Cuánto? de 6 entre 2 sale 3. Correcto. ¿Hay algún otro valor? No, 6 entre 4 sale 1.5. Entre 5 sale 1.2. Entre 6, 6 entre 6, sí sale. Oh, ya lo hicimos. Ujú. Entre 7 sale 0.85. No, pues ya no. Ya de Ya 6 no. entre 8 ya son 0.75. Correcto. ¿El 6 es un número primo? Sí, porque es entre sí mismo y también salen números enteros. Oh, no, porque dijo que solo tenía que ser entre sí mismo o el 1. Correcto. Si bien No, sí se puede dividir entre sí mismo y el 1, hay otros valores entre los cuales yo lo divido y sí, también me da entero. Entonces, este no es primo. Tengo más no, valores que sí me dan como resultado un número entero. No es primo. ujú, no. Recuerden, solo se deben cumplir estas dos condiciones. Ya si puedo Ento- dividir entre otro valor y me sigue dando entero, ya no es un número primo. ok. Excelente. Apúrate, ¿Alguna pues. pregunta? No, yo creo que ahí sí ya entendí. Que es Correcto. entre sí mismo y entre uno. Entre uno. Y nada más. Si ya puedo dividir Sí, entre otro y me sigue dando entero, ya no es primo. entre sí mismo Mm, y entre ok, uno. no se pierda. Es número primo. Excelente. ¿Alguna duda, Mm, Saraí? No, ¿Segura? sí. Ok, perfecto. ¿Puedo borrar este ejemplo? sí, Ok. ¿Necesitan apuntar alguna otra nota de aquí al ladito o puedo bajar? no, solo a mí dame un minuto. Voy a sacarle una foto y ya para que no esté anotando tanto y ya después hago mi apunte. Claro que sí, no se preocupe. Ya, gracias. A ustedes. Muy bien. Entonces ya conocimos lo que son los números primos. Ahora, ¿para qué nos sirve saber esto en simplificación de fracciones? Vamos a verlo. Y bueno, aquí tenemos señalados en amarillo los números primos del 1 al 100. Esto nos va a facilitar la vida, aunque solo vamos a ocupar unos pocos. Van a verlo a continuación. Pero, por ejemplo, el 2, el 3, el 5, 7, 11, 13, 17, etcétera, son números primos. ¿Nos puede mandar esa foto, Claro que sí. A ver, por favor? les voy a mandar la captura. Espero se vea bien. Me dicen si lo Ah, pueden. que tiene 3 hermanas, pues son sus amigas. ¿Mandé? Son sus 3 hermanas, pues son sus amigas. No, son mis amigas, pero sí, muchos años de amistad, entonces casi hermanas. Muy bien. Si la recibieron, ¿la pueden visualizar con claridad? Un segundito. Sí, sí se mira. Ok, excelente. Entonces, todos los señalados en amarillo son números primos. Seguramente hay más, pero aquí solo los tenemos del 1 al 100, ¿no? Para fines prácticos. Sí. Ok, perfecto. Entonces, dijimos aquí, esto ya lo habíamos recordado, cuando simplificamos una fracción, como vimos en el ejemplo inicial, dividimos el numerador, el de arriba, y el denominador, el de abajo, entre el mismo número, de tal forma que el resultado sea entero en ambos casos. Pero decíamos, bueno, es que solo a prueba y error puedo saber entre cuál número debo dividir. La respuesta es no, hay más formas de saberlo. Si bien a prueba y error es una forma de llegar, no es la más rápida. Y bueno, aquí tenemos la pregunta, ¿cómo sé entre qué número dividirlos sin tener que hacer un montón de anotaciones o de intentos fallidos, ¿no? Bueno, para eso vamos a necesitar el máximo común divisor.
¿Y qué es el máximo común divisor? Es el mayor número que divide a los valores sin dejar resto, o de tal forma que el resultado sea entero, que no tenga decimal. A eso se refiere que no tiene resto. Es decir, no tiene punto decimal. Es el mayor número entre el cual yo voy a poder dividir a esos valores, tanto del numerador como del denominador. Voy a poner aquí un ejemplo. Digamos, bueno, lo voy a poner más abajo. Ya. El mayor número que divide tanto al numerador como al denominador, de tal forma que el resultado siga siendo entero. Como ya lo vimos en el ejemplo inicial, como comentó Adriana, bueno, es que yo dividí entre 8 y ya me dio la respuesta, pero también anteriormente había dividido entre, creo que primero entre 4 y luego entre 2. Sí. Y llegué al mismo resultado. Entonces, ¿cómo pasó eso, no? Vamos a ver de qué forma sucedió, si se llegó al mismo resultado. Entonces, aquí el máximo común divisor es ese valor entre el que yo voy a dividir. ¿Pero cómo lo encontramos? Bueno, nos dice que hay que descomponer los valores de la fracción en sus factores primos. Vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, van a ver que no vamos a necesitar demasiados valores primos para hacer este tipo de simplificaciones. Bueno, ya tienen por ahí su tablita de los números primos, ¿no? Sí. Aunque también pueden tener este aquí, es 2, 3, 5, 7, 11, 13. Los pueden anotar ahí a un ladito donde estén tomando sus apuntes. 3, 5, 7, 11, 13. Sí. Oh, no. Sí, el número primo. Me indican cuando estén listas. Ya. Perfecto. Vamos a ver entonces un ejemplo. Voy a borrar este de aquí. Y bueno, vamos a ir, técnicamente sí vamos a ir probando, pero vamos a llegar de una forma más directa. Los números entre los que yo debo dividir son estos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etcétera. Y vamos a verlo de esta manera. Digamos que yo hice una operación con fracciones y el resultado que obtuve fue 380 entre 420. 380, 420 avos. Ok, ya hice mi suma, mi resta o lo que yo haya hecho y me salió esto. Y yo digo, bueno, lo quiero simplificar. Vamos a construir una especie de tablita, o bueno, no es tablita como tal, pero vamos a separar en dos. Y yo voy a decir, bueno, tengo 380 de un lado. Voy a colocar una línea vertical al lado del 380. Y también tengo el 420. Lo coloco de este lado. Y también coloco una línea vertical. Vamos a escribir de este lado y de este lado. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok, entonces tengo una fracción, la quiero simplificar y digo, bueno, voy a separarlos. Tengo un 380 y un 420, los escribo y pongo mi rayita vertical. Voy a comenzar con el 380 o con el 420. Puedo comenzar con el que sea, pero pues aquí tengo el 380, ¿no? Y digo, ok, voy a utilizar los números primos. Vamos a ver entre cuál número primo yo puedo dividir y me sale entero. ¿Por cuál voy a comenzar? Por el 2, ¿no? Lo más sencillo, voy a sacarle mitad. Entonces yo digo, ¿cuánto es 380 entre 2?
190. Ok, entonces tiene mitad exacta, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, yo digo aquí 190 y pongo un 2 al lado del 380, Ok. porque 380 entre 2 me da 90. Ujú. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí. Suponiendo que el 2 no me hubiera dado entero, ¿entre qué número debería intentar? 3, Entre 3. ¿Y si el 3 no me hubiera dado entero? 5. Entre 5, correcto. Y así puedo seguir con todos los números primos hasta que uno ya me dé entero. ¿Vamos bien? Aranza, pero en el 3, por ejemplo, si dividimos 380 entre 3, nos da 126.66. ¿Ese es número entero? No. ¿Por qué no es entero? Porque lleva punto. Porque lleva punto, es correcto. Ok. Si un número me da decimal, ya no es entero, es no entero. Muy bien. Ok, gracias. A usted. Muy bien, entonces repito. Ay, se me fue. Digo, yo tengo mi 380 y empiezo a probar. Y empiezo con el primer número primo que tengo yo en mi tablita, ¿no? O en mis apuntes. Y digo, bueno, es el 2. 380 entre 2 me da un número entero, efectivamente. Y ese número es 190. Por lo Ujú. tanto, el 2 sí me sirvió. Y yo vuelvo a decir, el 190 lo puedo dividir entre 2. Sí, ¿Y cuánto me da? 95. 95. Muy bien. 95 es la mitad de 190. Entonces, nuevamente, el 2 sí me funcionó. Ujú. Continúo. El 95 lo puedo dividir entre 2. No. ¿Por qué no? Porque serían 47.5 y tenemos decimal. Tenemos decimal, ya no me sirve. Correcto. ¿Entre qué otro número lo puedo dividir? 3. 3 me da 4. 5. Correcto. Sí, entre 5. Ok. Lo que hicieron fue probar con el 3, ¿no? Primero. Sí, sí, yo Mm, probé con el 3 y el 4. Muy bien, el 3 no me funcionó. Ok, pruebo con el 5. ¿95 entre 5 me da entero? Sí, Sí. me da 19. Y pongo el 5 aquí. Ujú. Veamos si puedo continuar. 19 entre 2 me da entero. No. No, Ok, 19 entre 3. Sí. no. No, da 6.33. A ver, entre 5. Ujú. No. No, da 3.8. Ok, entre 7. No, da 2.71. Entre 11. Entre 11, no, da 1. 1.772. Ok, entre 13. No, yo No. diría que Parece que ya llegamos a lo máximo que podemos dividir el 19, ¿no? Tal vez ya solo Sí. podríamos dividirlo entre 1. Ujú. De hecho, si se fijan en su tablita, la que les mandé con números amarillos, el 19 es un número primo. ¿Lo pueden ver? Eh, ahora bien. Oh my God. Sí, ya la estoy viendo. Sí da. Sí, es número primo el Es número 19. primo. Ok, entonces creo que aquí llegué a la máxima simplificación, ¿no? Yo ya no puedo dividir entre 2, ni entre 3, ni entre ningún número porque ya me va a dar decimal. ¿Correcto? Sí. sí. Muy bien, entonces digo, ya terminé simplificando el 380. Ahorita vamos a ver qué más toca hacer, pero vamos ahora con el 420. ¿Qué comenzamos haciendo? Dividiendo Empezamos por el 2. Dividiendo. dividiendo Ajá. 420 Ujú.
entre 2 ¿correcto? son 210. 210, excelente. ¿Dónde pongo el 2? Al lado del 420 ¿Correcto? ¿Qué sigue? ponemos Ah, abajo 210. pues Entre los ahí dividimos. 105. ¿Correcto? 105. Nuevamente, pude Dos. dividir entre 2, ¿no? ¿Dónde pongo el 2? Al lado del 210. Al lado del 210. Perfecto. Continuemos. 105. En el 2 ya no. En el 2 ya no. Aranza, pero por ejemplo en el 210 también lo podíamos haber dividido 210 entre 3 son 70. Ajá. Muy buena Ajá. pregunta. Muy buena pregunta. Excelente observación. Si bien lo puedo dividir entre otros números, si lo puedo dividir primeramente entre 2, me quedo con el 2. Ujú. Ok. Ahorita van a ver por qué. Muy Ok. bien. Ok, entonces dijimos 105 entre 2, ¿ya no se pudo? No, da 52.5. Ok, ¿entre qué número sí me da entero? El 105 entre 3, Ok, ¿y cuánto me da? 35. Muy bien. ¿Y dónde pongo el 3? Al lado del 105. Muy bien. ¿El 35 entre cuánto lo puedo dividir? Yo creo que ese, ¿no? 35 entre 2, 7. 17 entre 3, no, 7. 7 por una. No, Ujú. 7 por 2. Entre 7 entre, sí, pero sí, antes del porque 7, ¿cuál tenemos? El 5. Entre 5. El Ajá. 5. 6 por 6 por 6. O no, 5 por son, 3. sí, entre el 5, sería 7. entre, 7 por 5, 35. Y me da 7, ¿no? sí, Y pongo el 5. Muy bien. ujú. Recuerden irse en orden, es lo que ahorita preguntaba Adriana. Oye, pero este también lo puedo dividir entre 3. Sí, tal vez sí se pueda, pero pongo como prioridad el primer número primo, como en orden. Por ejemplo, aquí el 35 sí lo divide el 7, es correcto, pero también el 5. Entonces yo tomo al 5, al que primero me divide. Ok, Perfecto. Muy bien. Al 7 yo lo puedo dividir entre otro número primo de tal forma que me dé entero. no, menos que 7, sea ¿no? 7 entre 1, son 7, pero 7 entre No, 2, 7. 3.5, 7 entre 3, No, 2.34, ya no, no. Ok, 5, 1. No, perfecto. Y si se van a su tablita de números primos, o bueno, aquí mismo lo tenemos, el 7 ya es un número primo, ¿no? Sí. Entonces ya nada más lo podría dividir entre 1 o entre sí ujú, mismo. Entonces ya llegué al resultado. sí, Bueno, no al resultado, pero vamos a ver qué vamos a hacer con estos valores. Bueno, para el 380 obtuvimos 2, 2 y 5. Ajá. Y Ajá. para el 420, 2, 2, 3 y 5. 3, 5. Ujú. Vamos a ver las coincidencias. Entonces, por ejemplo, para el 380 tenemos 2, 2, 5. Para el 420, 2, 2, 3, 5. ¿Cuántos valores coinciden? No importa que se repitan. 2. 2 2, y 2 y 5. ¿Y de este lado? 2. 2, 2 y el 5. Y 5. el 5. Perfecto. Entonces al 3 lo quitamos, ¿no? Este no se repite con el de acá. Aquí no aparece el 3. Muy bien. Ok, Sí. excelente. Voy a hacerlo de este lado porque ya se me acabó la pantalla. Pero bueno, voy a tomar los valores que se repiten
En ambos casos. 2, 2 y 5. ¿Lo visualizan? Sí. Sí. Correcto. Ahora voy a multiplicarlos. 2 por 2 por 5. ¿Me pueden decir qué resultado obtienen de esa multiplicación? Multiplicación. Ajá. 2 por 2 por 5. 20. 2 por 2 por 5, 20. Excelente. ¿Y qué creen que representa este 20? Del 420. No, pues no sé. Ok. Este 20 es el número entre el cual nosotros vamos a dividir la fracción para simplificarla. ¿Recuerdan que dijimos, bueno, entonces, ¿cuál número voy a usar para simplificar? ¿Tengo que estar a prueba y error? ¿Tengo que estar entre 2, entre 3, entre 5? Bueno, pues este es el valor mayor, ¿no? Entre el cual yo puedo dividir. Vamos a ver qué obtenemos. Lo pondré aquí abajito. Para simplificar, ¿qué? La fracción. ¿Recuerdan la simplificación de fracciones? La fracción, ¿verdad? Ajá, que es 380 de 420. Sí, gracias. No, es que solo le anoté, le puse un cuadrito y al lado le puse que es el número el cual vamos a utilizar para simplificar la fracción. Excelente, correcto. Gracias. Entonces ahora vamos a simplificarla, ya tenemos nuestro valor. Decimos 380 entre 20 y 420 entre 20 también. ¿Qué resultado obtienen como fracción simplificada? Ok. 320 entre... No, perdón, 380 entre 20, ¿verdad? Ajá, 190. 380 entre 20. Se le fue un 0 por ahí, es 19. Bueno, ya. No, aquí me salió así. 380 entre 20, dijo, ¿verdad? Ajá, correcto. Entre 20. Sí, perdón, yo nomás creo que puse, no sé qué puse, está bien, No hay problema. perdón. Sí, ya la volví a hacer. Perfecto. Y ya solo queda 420 entre 20. 420 entre 20, 21. 21, excelente. Y 19 veintiunavos es la fracción simplificada de 380 420avos. Okay. ¿Me puede repetir como dijo, es la fracción? Ajá, es la fracción simplificada. Ok, es la fracción ¿Simplificada? simplificada de 380, ¿cómo Ajá, dijo? de 380 de 420. 380 sobre 420. Ok, gracias. Perfecto. Recapitulando, ya tengo aquí un rayadero, pero vamos a ver otra vez. Primero aprendimos lo que eran los números primos, ¿no? Sí. Y dijimos, bueno, esos los vamos a usar para ir dividiendo. Y dijimos, yo tengo una fracción que obtuve de una suma o de una resta o de una operación cualquiera, ¿no? O simplemente yo la tengo y la quiero simplificar. En este caso es 380 sobre 420. Y dijimos, voy a separar. De este lado pongo el 380
dibujo mi línea vertical. De este lado pongo el 420 y dibujo mi línea vertical. Entonces dijimos, vamos a ir probando, pero con los números primos. Y empezamos, ¿no? 380 entre 2 me dio 190. Puse el 2. Y otra vez dije, voy a probar con el 2 otra vez, porque probamos en orden, ¿no? Y dijimos, 190 entre 2 me dio, me dio 95. 95. Ajá. Entonces el 2 sí me funcionó, lo coloco al lado del 190. Probamos otra vez con el 2, con el 3, no obtuvimos un resultado entero, pero con el 5 sí. 95 entre 5 nos dio 19. El 5 sí me sirvió. Lo coloco y coloco el 19. Finalmente dijimos, ya no hay ningún otro valor que pueda dividir al 19. Ya es un número primo. Ahí terminé. Continúo con el 420. Otra vez. 420 entre 2. Sí me dio entero. 210. Coloco el 2. Sigo. 420 entre 2. 105. Fue entero. Me sirve el 2. Lo coloco al lado del 210. Otra vez. 105 entre 2. No me dio entero. Pruebo con el siguiente número primo, entre 3. 105 entre 3, 35. Dio entero, me sirve. 105 entre 3 es 35. Y continuemos. 35 entre 2 no me sirvió. No me dio entero. Me dio con punto decimal. 35 entre 3. De nuevo, no me dio entero. Me dio con punto decimal. 35 entre 5. Sí me dio entero, me dio 7. El 5 me sirve. 35 entre 5 me da 7. Sí. Llegamos al 7. Ya no hay ningún otro número entre el cual yo pueda dividirlo y que me dé entero. He llegado a la máxima expresión simplificada, ¿no? Porque el 7, y dijimos otra forma de verlo es, voy a mi tabla de números primos y veo que ahí se encuentra el 7. Entonces ya terminé. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ok. Finalmente, veo las coincidencias de valores. Los anoto abajo. 2, 2 y 5. Y para el 420 teníamos 2, 2, 3 y 5. 2 y 5. Sin embargo, solo tomé los valores que coincidían. No importa que se repitieran. Y esos fueron 2, 2 y 5. Y 5. ¿Y qué hice con ellos? Los multiplicó. Excelente. Y me dio 20. Y ya dividió 380 entre 20. Ajá. Le dieron los 19. Y 420 entre 20 le dieron 21. 21. Excelente. Y es así como obtuve mi fracción simplificada, ¿no? Sí. Perfecto. Muy bien, pues esta es otra manera de llegar al número entre el cual yo debo dividir mi numerador y mi denominador, de tal forma que el resultado sea entero y yo llegue directamente a la forma más simple de la fracción. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Pues tal vez es una forma un poquito más larga, pero bueno, en cuanto a tiempo, sería igual que a prueba y error. Pero esta es una forma más segura de llegar a este valor, al que divide tanto a numerador como denominador. Perfecto. Y pues esta sería otra manera de verlo, ¿no? Porque en la otra sesión era como, bueno, intenta con el 2, intenta con el 4. Pero ahora es como una forma más evidente, ¿no? De saber por qué esos valores. Sí. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo? Sí, por favor. Excelente. Aranza. Yo me tengo que ir, pero si lo hacen, a todas maneras está en el video, ¿verdad? Claro que sí. Ok. No hay problema. Está bien. Pues gracias. Y lo voy a repasar. Y ya si deja tarea, me manda la foto, por favor. Claro que sí, yo se la mando. Muchísimas gracias. Igual Adriana, si se tiene que retirar con toda confianza. No, yo no, yo
Ya faltan como 12 minutos. Veo el otro ejemplo. Ok, perfecto. Revisamos el otro ejemplo. Pues muchísimas gracias, Araí, y yo le mando por ahí el video. Ok, gracias. A usted. Bye. Adriana, feliz Día de las Madres. Gracias igualmente. Cuídate. Bye. Adiós. Buen día. Igualmente. Excelente, continuamos entonces. Sí. Muy bien, voy a borrar este ejemplo Ujú. y podemos hacer justamente el de la tarea para ver qué sucedió ahí, ¿no? Ok. Luego te voy a mandar la foto de todos los rayones que hice para sacar esas dos. Claro que sí. Y sí, es que la verdad, a prueba y error, si bien se puede llegar al resultado, cuando se tienen números muy grandes, sí puede ser un problema. Sí. Perfecto. Entonces, nuevamente dijimos 6 octavos más 3 16avos. El resultado original que habíamos obtenido era 120 de 128, ¿no? ¿Cuál dijiste? El El de ejemplo. la primer suma nos dio inicialmente. Oh, sí, 120 sobre 128. Correcto. Muy bien. Tenemos entonces otra vez una fracción que claramente podemos simplificar. Ujú. ¿Qué hacemos primero? Eh, 120 sobre... Vamos a hacer como el ejemplo que nos dices. Hago la como gráfica, la barrita Sí, la o... barrita, correcto. Ok, Entonces pongo mi 120 y mi línea vertical. Y del ok. otro lado, mi 128. Vertical, ¿verdad? Dices. Ajá. Y la Ok, barrita, ¿no? La línea vertical. Muy bien. sí. Ay, eso no está vertical. 120 y mi barrita. Y 128. Ok. Perfecto. Y dijimos, empezamos a dividir. ¿Entre qué valor pruebo primero? Entre 2. Ok. ¿Cuánto es 120 entre 2? 60. ¿Correcto? Entonces el 2 me sirvió, ¿no? Sí, Lo coloco aquí. ¿Qué sigue? sí. 60 entre 2 Ujú, son 30. ujú. ¿Qué más escribo? 30 entre 2 serían 15. Ok. No Y ya no. olvidemos escribir del lado derecho. Sí, yo le voy escribiendo Ah, así. sale, vale. Muy bien. Luego le mando las fotos, pues. Claro, claro. Y dijimos 15 entre 2, ¿se puede? No, porque me saldría 7.5. Muy bien. ¿Entre 3? Sí, entre 3, yo creo que sí. 3 entre 15 entre 3, sí. Me Son da 5. 5, ¿no? Correcto. Entonces el 3 me funcionó. Sí. ¿El 5 se podrá dividir todavía más? No, porque 5 entre 2 son 2.5, entre 3 menos 1.6, entre 4 no, solamente entre 1. Ujú. O entre sí mismo, ¿no? Hemos Sí, llegado a un valor primo. Si checamos nuestra tablita, el 5 es un sí. número primo. Llegamos al último paso para el 120, ¿no? Vamos ahora para Ujú. el 128. Ok. 128 entre 2 son 64. ¿Ok? 64 entre 2 son 32. ¿Correcto? 32 entre 2 son 16. Muy bien. Y 16 entre 2 son 8. Ujú. Igual entre 2 son 4. Y entre 2 son 2.
y ya terminamos, ¿no? Porque ya el 2, pues ya es un número primo, ya no lo puedo dividir entre otro valor que no sea el mismo o 1. Ujú. Excelente. Ahora vemos las coincidencias. Sí, que Bueno, son 2, ujú, 2, 2, 2, y aquí un 3, ¿no? Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 números 2. 2, 3, 4, 6. 5 y 6. Entonces, ¿cuántos valores y cuáles son los que coinciden? Solo los 2 y el que no coincide es el 3. Muy bien. Y de este lado me sobran 3, 2, ¿no? Sí. Porque acá me faltarían 2. Perfecto. Ujú. Entonces, ¿cuáles son los valores que debo multiplicar? 2 por 2 Ajá. por 2. 2 por 2 por 2. ¿Y cuánto me da ese resultado? 6 2 por 2, por 2. 8, perdón. 8, 2 por correcto. 2. 6. Ajá. Ok, hemos llegado a la respuesta. Y fue la misma que usted obtuvo, ¿no? Entre 8, pero después de mucha Ajá. prueba y error, ¿no? Sí. También si hubiéramos dividido entre 2, podemos obtener una fracción equivalente. Por ejemplo, 120 entre 2 nos da 60 y 128 entre 2 nos da 64, pero lo podemos seguir simplificando. Sí. Y es por eso que el 8 es ese valor, porque ya al yo dividir entre 8, 120 y 128, llego a la fracción más simple, que viene a ser 15, 16. 15 16avos, correcto. Y es así como obtuvimos este valor para dividir. Sí, está un poco más directo, ¿no? Sí. Excelente. ¿Alguna duda? No, en ese sí le entendí. Perfecto. Ya por último, ¿necesita anotar o puedo borrar? Un minuto, espérame. Sí, Un claro. minuto. 120, 28, 15 entre 16. Sí, ya está bien. Gracias. Perfecto. Vamos a ver ya por último multiplicación de fracciones porque es rapidísimo. Ok. Aquí en 5 minutitos que nos queden ya para ver este tema. Multiplicación de fracciones, ¿verdad? Correcto. Lo pondré más para acá. Muy bien. Multiplicar fracciones es mucho más sencillo que sumarlas. Esto sí se hace de forma directa. Por ejemplo, si tengo 5 tercios que multiplican a otra fracción, por ejemplo 2 quintos, aquí sí se hace de forma directa. Multiplico arriba y multiplico abajo. 5 por 2 10, y 3 por 5. 15, Y ahí tenemos nuestro resultado. Y es todo. 10, 20. Muy bien, entonces voy a anotarlo por aquí. Para multiplicar fracciones lo hacemos de forma directa. El numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción nos dará
el numerador del resultado. De la misma forma, se hace para el denominador. Entonces, aquí sí es tal cual, ¿no? Como se nos ocurrió en un inicio en la suma, bueno, ¿por qué no sumo directamente? Eso ya lo vimos en la otra clase, pero aquí sí multiplico directamente. Tan fácil como decir 5 por 2, 10 y 3 por 5, 15. Y ya tengo mi resultado. Ujú. ¿Alguna pregunta? No, pues está bien fácil esto. Sí, sí. Primero les puse lo difícil y ya ahora sí lo fácil. Ok. Pero sí, yo creo que han avanzado muy bien. Me da mucho gusto que veo que sí, sí me estoy dando a entender y No, que sí. pues sí les ha servido mucho. Sí, a mí me sirvió mucho ver después los videos que después de la clase nos mandas. Ajá. Fue que ahí me guié para no confundirme como la otra vez. Y sí, también, sí es muy importante volver a ver la clase o los pequeños minutos donde se explica como lo más importante y ya de ahí pues uno se va directamente, ¿no? A la Sí. resolución. Perfecto, pues hasta aquí vamos a dejar la sesión de hoy. ¿Algún comentario, alguna duda? No, bueno, yo hasta ahorita sí ya la entendí. Todo Ya bien. veremos en la tarea y me dirás si sí entendí. Perfecto. De tarea les dejaré alguna simplificación de fracciones Ujú. y unas multiplicaciones que pues son más sencillas. Se las mando en un ratito más Sí, está bien. y pues esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias y que tenga una bonita semana. Gracias, igualmente. Hasta luego, muchas gracias. Bye, gracias. Gracias. Bye, que tenga un buen Igualmente, semana, fin de semana, porque ya hoy es fin de semana y está muchísimas teniendo gracias. clases. ¿Perdón? ¿Usted está yendo a clases? Bueno, por línea. Sí, en línea, nada más, todavía no nos llaman para volver, Oh, ok, está pero bien. ahí va. Gracias. A usted que le vaya muy bien. Hasta luego. Bye.